UPART es un acrónimo en inglés, Out of Place Artifact, que significa en español artefacto fuera de lugar. De esta manera, un UPART es un término que se refiere a ciertos objetos descubiertos en lugares que, según lo esperado, no deberían de hallarse ahí, o bien que se postula que fueron construidos con tecnología que no corresponde a la época en la que se supone que fueron hechos. Claro que en términos reales ha habido monumentales fraudes en la historia de los UPARTs, lo que ha generado una controversia enorme entre los investigadores que denostan y los que defienden la autenticidad de este fenómeno por demás increíble. Sin embargo, hay ciertos objetos fascinantes cuyo origen no ha podido ser explicado por la ciencia clásica o convencional, lo que los convierte en UPARTs verídicos, reales y definitivamente grandes enigmas ancestrales. Entre los más difíciles de explicar se encuentra el mecanismo de Antiquitera, el cual fue encontrado hace más de 100 años en los restos de un navío en las costas de Grecia. Elaborado de cobre, en un principio se creyó incluso que era un astrolabio o solo un instrumento u objeto astronómico, pero es mucho más que eso. Las preguntas surgen inevitablemente. ¿Para qué fue diseñado? ¿Quién lo hizo? ¿Y con qué fines reales? Pero, ¿qué es exactamente este dispositivo? Veamos. Intro video. UPARTs, objetos fuera de su tiempo. La máquina de Antiquitera. Otra pieza totalmente fuera de su tiempo es definitivamente la máquina de Antiquitera griega. Aquellos que la poseyeron podían conocer, gracias a este mecanismo insólito, los desplazamientos del Sol y la Luna a lo largo de todo el año. Del mismo modo, servía para localizar a Venus y Marte, además de otros astros en la bóveda celeste, y para averiguar dónde se iban a encontrar en el futuro. Es decir, era un complejo almanaque o mecanismo astronómico para el cual se tuvo que disponer de conocimientos científicos muy avanzados. A partir de Galileo, la observación del cielo se convirtió en una ciencia de precisión, pero esta máquina fue fabricada cientos de años antes de que naciera el genial astrónomo italiano. Esta singular pieza, que hoy se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas, en Grecia, fue rescatada del fondo del mar Egeo allá por el año 1900. Se encontraba en el interior de una galera del año 80 a.C., junto con varias ánforas, jarrones, etc. En un principio, nadie reparó en esta pieza. Sin embargo, medio siglo después, el físico e historiador de la ciencia británico Derek John de Sola Price decidió investigar aquel extraño objeto. Tras limpiarlo, descubrió que escondía una rueda central dentada de 240 secciones que se acoplaba con enorme precisión a otras 40 ruedas también dentadas. Encontró además que toda la pieza estaba formada por un solo bloque. Para ello se tuvo que haber dispuesto de una tecnología muy desarrollada. Para que la astronomía alcanzara el nivel de conocimientos astronómicos que muestra esta máquina de Antiquitera, tuvieron que pasar 1500 años. Pero hubo alguien que hace más de 2100 años ya sabía todo esto. La Sociedad de Ciencia de Estados Unidos, llamada Scientific American, afirma que este hallazgo nos obliga a revisar definitivamente nuestros conocimientos sobre la historia de la ciencia, y ello nos lleva a preguntarnos si acaso hubo lentes astronómicos pulidos en esa antigüedad. Eso significaría que algunas culturas, como los egipcios, los griegos, los sumerios o los mayas, obviamente, tuvieron un conocimiento muy avanzado en astronomía y óptica. Pero partamos de la base de que las lentes y los telescopios se consideran generalmente como inventos recientes. Se acepta que los anteojos y lentes en general aparecieron por primera vez en la Italia del siglo XIII y que el telescopio empezó a usarse a comienzos del siglo XVII. El científico griego Ptolomeo, que vivió del 100 al 170 después de Cristo, realizó en su libro La óptica un detallado estudio sobre las proporciones y propiedades de las lentes y los espejos,
tanto convexos como cóncavos, adelantándose con mucho a los estudios de los científicos renacentistas. Los 3 misterios del mecanismo de Antiquitera. La primera impresión dada a este objeto es que se trataba simplemente de una rueda o parte de un engranaje de algún sistema mecánico. Sin embargo, esta apreciación no quedó sellada en el pensamiento humano. Los investigadores se encargaron de alimentar los misterios del aparato. 1. Una primera idea gira en torno a si el mecanismo de Antiquitera fue construido para determinar los eclipses lunares realmente. 2. El segundo misterio es si en la antigua Grecia este mecanismo se usó para vigilar las posiciones de los planetas. Y 3. El tercer misterio se da por determinar en qué fecha exacta se armó por primera vez este equipo y saber quién fue su creador. Se cree que pudo haber sido creado antes del año 150 a.C. El físico Derek de Sola Price empezó en 1950 a analizar la pieza, que estaba constituida por 82 fragmentos. En el año de 1971, junto con el físico nuclear griego Charalampos Karalakos, Price descubrió que el objeto tenía 27 ruedas de engranaje adentro. Su interior era muy complejo. Price fue más allá y estableció 127 y 235 dientes en las ruedas. ¿Tenía algún significado estos números? La verdad es que sí. Entonces se puede decir que los griegos ancestrales sabían en ese entonces que 19 años solares equivalían a 235 meses lunares. El número 127 revelaba la cantidad de revoluciones de la Luna alrededor de la Tierra. El mecanismo de Antiquitera permitió a los griegos realizar estos cálculos de manera tan precisa. Para algunos investigadores, el mecanismo de Antiquitera fue la primera computadora del mundo, pues podría decirse que predice eclipses. Podía observar los 5 planetas conocidos hasta ese entonces en dicha época y predecir los Juegos Olímpicos, entre otras precisiones. ¿Fue realmente un invento súper adelantado a su tiempo de los griegos ancestrales únicamente? ¿O bien los griegos se basaron en conocimiento hermético de otras avanzadas culturas antiguas desaparecidas previamente, como la de los atlantes? ¿O es que acaso tuvieron ayuda de civilizaciones avanzadas de origen alienígena? ¿Tú qué piensas? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal Conexión UFO, dar like al video, compartir para que el contenido llegue a más personas y no olvides activar el icono de la campanita para que recibas todas las notificaciones de nuestros nuevos videos. También te invitamos cordialmente a unirte a nuestra página de Facebook, Conexión UFO, así como a nuestros grupos Conexión UFO y Grandes Enigmas Ancestrales, y Arqueología Paleocontacto y Conexión UFO. Únete a nuestra comunidad, te estamos esperando. Por cierto, te dejamos todos los enlaces en la descripción del video. Hasta la próxima, amigos.